Estamos aquí en Ginette Guitarra. Estoy muy contenta porque tengo el privilegio de tener al maestro Clemente Díaz, un gran ícono de la guitarra colombiana, a quien le doy una calurosa bienvenida y muchas gracias, maestro, por aceptar mi invitación de tener esta conversación el día de hoy. Muy complacido, muy encantado. Gracias, maestro, por su tiempo. He tenido la oportunidad de investigar acerca de su biografía, ya que hice 3 videos hablando de su vida y pues tiene muchas anécdotas, muchas historias de vida con la guitarra, pero me gustaría escucharlo de parte de usted mismo. ¿Quién es Clemente Díaz? Cuéntenos, maestro. Bueno, Clemente es un individuo que nació con talento para la guitarra, puesto que yo prácticamente desde los 10 años me nació pues el deseo de ser músico. Porque mi padre, que en paz descansa, él tenía un grupo musical, él tocaba la bandora, el tiple y la guitarra. Y tenía un grupo de 4 personas que se llamaba el Conjunto Valle del Cauca. Entonces, cuando mi padre iba a la casa a ensayar con ellos, a mí me gustó mucho el sonido pues, de la guitarra. Y yo con un cuaderno miraba las posturas que ponía el guitarrista y yo copiaba en un cuaderno y yo por mi cuenta me ponía a practicar la guitarra sin profesor a los 10 años de edad, imagínate. Ahí nació mi afición por la guitarra. Por cierto que hay una historia que recuerdo mucho. La guitarra estaba alta en una pared, yo me subí a la cama a coger la guitarra que era de mi papá, pero una vez perdí el equilibrio, me fui con guitarra, afortunadamente caí en la cama, pero la guitarra se rompió. Y yo nervioso y esperando que llegara mi padre llegó y se dio cuenta que yo le había roto la guitarra. Me cogió y me alcanzó a dar un correazo. En eso llegó mi madre, le cogió la correa y le dice: este viejo cascarrabia, en vez de pegarle al muchachito, comprarle una guitarra. ¿No ves que él es el que lleva la sangre de tu música por tus venas? No seas malo con el niño, comprarle una guitarra y boté esa guitarra vieja. Y a mi padre como que le sirvió el regaño. Y como a los 2 días me trajo una guitarrita de juguete, pero tenía trastes, ¿no? Entonces yo me puse pues a practicar. Mi padre no sabía que yo manejaba las posturas de la menor, mi menor, etcétera. Los acordes pues más fundamentales, ¿no? Y entonces me dijo: ¿y usted qué le enseñó? Camine, toquemos la gata golosa. Y se puso con la guitarra y yo le acompañaba a la gata golosa. Claro, en ese tiempo yo no sabía el ritmo de pasillo, y le acompañaba el ritmo de valse. Después me dijo: no, toquemos ahora Bajo los Puentes de París. Es un valse francés, ¿no? No, mi padre me tuvo a mí, todos los días me llamaban de los amigos a mostrar que yo tocaba la guitarra. Y le ponía a tocar y yo le tocaba la guitarra. Y entonces como mi padre quería que yo avanzara en el instrumento, me puso de profesor al guitarrista del grupo. Y entonces, cuando la primera lección que él me dio, que para que aprendiera el tema de la malagueña, el tema de la malagueña, que es tita titu tin tira lirarán, entonces él usaba el pulgar, pero muy lento, ta 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 ta. Entonces yo cogí y manejaba así, tirurirurín, 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 ¿no? Entonces el tipo me paró y le dice: Clemente, mi papá se llamaba también Clemente, Clemente, buscarle otro profesor a ese muchacho, porque el muchacho toca más que yo. Estaba más adelantado que el profesor. Es la historia, sí, me nació desde los 10 años, yo soy guitarrista. Padre, una vez ya, que vio mi padre que a mí me gustaba la guitarra, me llevó a ver a Andrés Segovia en ese tiempo. Uy, yo tenía como 11 años, tenía. Y yo vi a tocar a Andrés Segovia, yo le dije a mi papá: papá, yo quiero tocar como ese señor, yo quiero tocar como ese señor. Entonces mi padre luchó y luchó y luchó hasta que por fin entré en el Instituto de Cultura a estudiar con el maestro Alfonso Valdírez, que fue el creador de la guitarra clásica en Colombia, fue el profesor Alfonso Valdírez. La guitarra clásica, la escuela nació en Cali, en el Instituto de Cultura Popular, más o menos por el año 55 aproximadamente. Esa es la historia, sí. Pues maestro, ese accidente que tuvo con la guitarra en su casa, mire, lo llevó a su padre a conseguirle profesor y tenemos hoy en día al gran maestro Clemente Díaz, debido a esa caída en la cama con la guitarra. Muy gracioso, de verdad curioso. Maestro, ¿quiénes han sido sus referentes musicales a través de su vida?
¿A quiénes ha seguido musicalmente? ¿Cuáles son sus íconos a seguir? Pues mira, mi primer referente desde luego fue mi profesor porque él me enseñó las armas. Él era un excelente pedagogo, inclusive él era empírico. Y mi segundo referente fue cuando llegué a Europa, becado por el gobierno del presidente Guillermo León Valencia, el maestro Regino Sáenz de la Maza, que le aprendí muchísimas cosas, y el maestro Narciso Yepes. Esas fueron las tres personas, y el maestro Antonio Compani, con el cual yo me gradué en la ciudad de Málaga. Esos han sido mis cuatro referentes de que aprendí mucho de ellos, ¿no? De esos cuatro profesores. Otro curso que tuve en Santiago de Compostela con el maestro Andrés Segovia. Ajá. Y gracias a que yo vi tocar a Andrés, me nació el afán de ser guitarrista clásico. Quería tocar como Segovia. ¿Usted estudió personalmente con él? ¿Tuvo alguna clase? Un curso de 15 días en Santiago de Compostela. Qué gran experiencia con estos maestros, Narciso Yepes, Regino Sáenz de la Maza, Andrés Segovia, también Asunción Granados, Alirio Díaz. Asunción Granados, claro, Alirio es en Siena, en Italia. O sea, directamente con los grandes maestros de la guitarra. También tocó en la BBC de Londres. En Londres toqué en la BBC de Londres. No, yo siempre toqué en París, toqué en uno de los grandes teatros famosos que hay en Europa, que es el Schouwburg en Holanda. Allí también toqué en la Radio Colonia de Alemania. En fin, muchos recitales di en Europa. ¿Cómo fue su experiencia de tocar en la BBC, donde iban los grandes de los grandes, y llevar la guitarra en ese momento? Cuéntenos esa experiencia, maestro. Pues mira, en ese tiempo estaba dirigiendo la emisora el doctor Ignacio Valencia, que era el hijo del presidente Guillermo León Valencia. Y el maestro Valencia, como yo me hice amigo de los Valencias, hay una historia muy larga que luego te la cuento. Y cuando yo fui a la BBC, pues quería tocar. Pues la sorpresa es que pues me encontré con el doctor Ignacio Valencia, que ya me conocía desde que ya yo era muchacho. Entonces él me presentó, y para mí fue un placer haber tocado por esa emisora, por la BBC de Londres. Toqué media hora, toqué en esa emisora. ¿Recuerda qué repertorio llevó en ese momento? No, pues mira, en ese tiempo el repertorio era, te voy a decir, Capricho Árabe, Adelita. En ese tiempo, ¿no? Tocaba el valse número 3 de Lauro, pues en ese tiempo lo tocaba pues defectuoso, porque es que ahora pues ya con más técnica lo toco mejor, ¿no? Porque ese valse tiene un problema de ejecución, porque la escritura está un poquito, pues, como te digo, no acorde a la guitarra, porque es que escribir para la guitarra no es fácil. Hay que escribir para la guitarra, pero estar uno consciente de que lo que uno escribe se pueda tocar. Pero es que hay innumerables obras para guitarra que como el compositor no piensa en el instrumento, y entonces va uno a tocar y se pierde el legato. Pues no hay forma de mantener el fraseo del legato por la dificultad que hay en el desplazamiento de la mano izquierda, por mal escrita la partitura, ¿sí me entiendes? Yo cuando escribo para la guitarra siempre pienso que se pueda tocar en la guitarra lo que escribo, ¿no? Entonces hay muchas obras que tienen ese problema, que no se puede hacer un legato perfecto por la dificultad de desplazamiento y la estructura armónica y melódica del que hizo la obra, ¿no? Hay muchas obras. Cuando uno escucha la guitarra, pues la gente no capta esos detallitos. Pero hay maestros que sí se dan cuenta, críticos que saben escuchar la guitarra y saben si el guitarrista tiene un buen fraseo, un buen legato, ¿no? Aunque, como te digo, hay obras que son difíciles de mantener un legato por la estructura armónica, ¿no? La forma de escribir para la guitarra. Y también toqué esta obra, la danza mora de Tárrega, Capricho Árabe, Asturias de Ardenes, La Maja de Goya. En ese tiempo, ¿no? Sí. Lo que estaba en el top máximo de la guitarra. Oh, no, sí. ¿Alguna recomendación para los guitarristas en cuanto a la técnica, maestro? Usted nombra en cuanto al legato, el fraseo. ¿Qué nos podría decir? Pues mira, pues, si yo explico ahora esto será como bastante complejo. A grandes rasgos. Yo quisiera, digamos, en mi año sabático en la Universidad del Valle, yo hice un trabajo muy bueno que se llama Consejos Prácticos, se llama. Y ese libro fue
fue revisado por tres personajes muy importantes en la guitarra, maestros que estuvieron en Europa. Nunca les conocí el nombre porque eso era muy en privado, ¿no? Nunca supe el nombre. Pero el veredicto que dieron ellos es que ese libro ha sido uno de los mejores trabajos que se ha hecho en la guitarra. Eso lo dijeron en el informe. Y es un libro donde yo me investigué una serie de herramientas como para manejar mejor la izquierda, para la forma de pulsar la derecha, una cantidad de herramientas increíbles. Entonces, me gustaría que los estudiantes de guitarra adquirieran ese libro. Lamentablemente, ese libro, la producción no se pudo seguir por el asunto de la pandemia. Pero yo estoy en conversaciones con la editora de la universidad para ver si ese libro pues se imprime, ¿no? Como se pensaba hacer. Y tengo la idea también de hacerlo yo por mi cuenta, si no pasa. Estoy esperando por allí un proyecto y quiero yo ese libro como imprimirlo yo mismo, para que se conozca. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál es el título del libro? El título se llama Secretos Técnicos. Secretos técnicos. Una cantidad de herramientas que tú te quedas sorprendida. Ahora que vaya a Bogotá te muestro, pero es increíble lo que tiene ese libro. Yo tengo uno. A ver, sí, ese. Ese libro es buenísimo porque tiene una serie de herramientas muy prácticas para el guitarrista. Acá en Ese Bogotá libro no se siguió implementando porque tiene unos 3 errores. Entonces es una lástima que por eso se paró la producción. Sí, yo lo conseguí acá en Bogotá. Está muy bueno, recomendadísimo. Maestro, ¿actualmente se encuentra en algún proyecto musical? Usted está todavía muy joven, o sea, yo lo veo lleno de vida, salud, energía. Yo tengo 86 años, Francis, ¿Pero en dónde está bien. ¿En dónde tiene esos 86 años? Hace unos 15 días el médico se quedó aterrado porque él dice que yo tengo mi dentadura completa. Y me ve con una energía que dice que no, él no cree que yo tenga esa edad. Inclusive me dijo que le mostrara la cédula. Me felicitó. No, es que, ¿verdad? Yo de buena salud, casi no me enfermo, a mí no me da gripa, no me da nada. Hablo rápido, camino rápido. Entonces creo que todavía hay Clemente para mucho rato. No, eso sí, eso me doy cuenta. ¿Está actualmente en algún proyecto, alguna composición que tenga? Sí, mira, tengo un proyecto muy bueno. Tengo un alumno que se llama Javier Mauricio Cruz. Javier Mauricio Cruz es un buen guitarrista. Entonces, él tuvo la idea de que yo cogiera toda mi obra musical, los manuscritos, y se computarizaran pues en el computador, ¿no? Entonces, todas mis obras están computarizadas, están metidas. El día que yo pues me vaya o ya deje este planeta, mi obra no se va a perder, porque está allí metida todas mis obras. ¿Cuál es el proyecto que tengo yo? De valernos de la que ya tenemos el contacto con la Ministerio de Cultura aquí en Cali para editar toda esa música. Yo quiero editar toda esa música, editar parte en finales, ¿no? Y parte que sean los manuscritos originales. Porque yo tengo una escritura muy clara. Esa es la idea que tenemos y estamos trabajando en eso. Pero bueno, y aparte de eso tenemos un proyecto con la ayuda del Ministerio de Educación, de Cultura, presentar una serie de recitales con diferentes guitarristas para mostrar toda mi obra completa, porque es que yo yo paso más de 200 horas para la guitarra clásica y la mayoría son inéditas la mayoría, imagínate. Están guardadas en el computador y tengo ya los originales guardadas, ¿no? Organizaditas. Las partituras originales, el manuscrito. ¿Por ahí para cuándo tendremos ya todo ese trabajo? Yo creo que arrancamos ahora a finales de abril, arrancamos con ese proyecto. A finales de abril, si Dios quiere. Maestro, usted que ha vivido en diferentes etapas de Colombia, ¿cómo ha visto el proceso y la evolución de la guitarra desde que usted comenzó hasta hoy en día? Ha evolucionado muchísimo en cuanto a la técnica. En la época de que yo fui a Madrid a estudiar con el maestro Regino Sáenz de la Mesa, pues era la técnica del maestro Andrés Segovia. Pero hoy en día ya esa técnica se ha superado.
pero completamente. Uno de los grandes maestros que logró, digamos, evolucionar la técnica de la guitarra fue el maestro Abel Caldevaro. Y Abel Caldevaro dio una serie de herramientas para manejar la izquierda, para evitar el sonido de el chirrido de la cuerda, porque en mi época casi todos los guitarristas cuando tocaban en el temperamento se les escuchaba el chirrido de la cuerda, y esa es una mala técnica, porque cuando tú escuchas una grabación del maestro Andrés Segovia, que fue en su época uno de los grandes guitarristas de la época, pues tú allí te darás cuenta de que él cuando se desplaza a veces le escuchas el chirrido de la cuerda. Eso hoy en día, aunque la cuerda está nueva, se puede lograr que desaparezca ese sonido, que interfiere pues en la pureza de lo que se está interpretando. Entonces, como te digo, la técnica ha evolucionado muchísimo. Yo me doy el lujo de decir que yo soy parte, pues puesto mi granito de arena, porque yo he, como te digo, investigado una cantidad de cosas que ayudan mucho a la ejecución de la guitarra, que en mi época no se tenían en cuenta esos detallitos. ¿Mm? Inclusive, mira mi investigación, Francis, ponele cuidado. Si tú haces un arpegio, la de la segunda cuerda con el 2, do con el 1, mi al aire, que es un estudio del maestro Aguado, la do, mi, do, la do, mi, do, la do, mi, do, y va a saltar, el 1 salta al sol sostenido, sol, si, mi, si, la do, mi, do, la do, mi, do. Entonces date cuenta que cuando tú haces la do, mi, do, la última nota que suena es el do de la segunda con el 1, ¿sí o no? Y luego viene el sol sostenido con el 1. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese trayecto cuando el dedo 1 salta del do al sol sostenido de la tercera, hay tres movimientos, que es cuando se levanta, cuando se desplaza y cuando se coloca. Pues en esa fracción de segundos, allí se corta el do. Entonces, tú puedes probarlo, tú haces ese arpegio lo más rápido que puedes y te vas a dar cuenta que cuando vas a hacer el sol sostenido, el do nunca lo vas a hacer porque no te da tiempo de tocar ese do natural. Ahí pienso yo que en ese tiempo el maestro Agado no se dio cuenta de que eso era un error escribirlo con el dedo la con el 2, do con el 1, sol sostenido con el 1. Cuando la cosa es simple, la investigación mía consiste en cuando hace la do mi do, para que el dedo 1 no pegue el salto, se corre el la al sol sostenido, ¿ya me entiendes? Sí, Y claro. luego vuelve al la. Entonces allí todo es perfecto, se ve bien clarito. Y eso que es un desplazamiento de cuerda a cuerda. Pero ¿qué tal cuando el 1 toque como última nota la primera y salte a la sexta? Hay un problema tremendo, ¿sí me entiendes? Entonces esa serie de dificultades, hay muchas obras que el guitarrista no se da cuenta de esa falencia. Y hay muchas cosas que he investigado sobre eso. Entonces pienso yo que yo he puesto mi granito de arena en la evolución de la guitarra clásica, en la técnica. Yo inclusive inventé el dedo guía en punto neutro, que aunque estás tocando, a ver, te digo yo, tú tocas, por ejemplo, do con el 3 de la quinta, haces un arpegio con el do de la segunda, un arpegio sencillo, sencillo. Y vamos a suponer que el dedo 2, porque el dedo 2 está libre porque estás tocando solo el 3 y el 1, ¿cierto? Vamos a suponer que el dedo 2 va a saltar al re de la quinta, a una ceja. Entonces, si ese dedo está levantado, pues imagínate, tiene que desplazarse, desplazarse y colocarse. Son tres movimientos: desplazamiento, colocarse y levantarse, ¿cierto? Allí es muy difícil llegar con precisión al re. ¿En qué pasa? Mientras tú estás tocando el acorde do, sol, do, mi, que do, sol, do, mi, do, sol, pones el dedo do detrás del do lo pones en punto neutro, lo llamo punto neutro. Entonces ahí lo puedes deslizar y vas precisa. Y la otra herramienta es adelantar con la vista a la acción del dedo. Es decir, que cuando el dedo va a caer al quinto, ya yo estoy mirando el quinto traste donde va a caer el dedo 2 con absoluta precisión. Puede ser el traste séptimo o el traste octavo. ¿Sí me entiendes Sí, lo que te quiero decir? sí, claro. Una herramienta muy buena. Eso le llamo yo dedo punto neutro, le llamo yo. El dedo guía en punto neutro.
Acá me llegó una pregunta, porque puse por Facebook que si alguien quería hacer una pregunta. Entonces me llegó, ¿cómo podría generar en los recién entrados a estudiar guitarra el interés y la conciencia necesaria para mantener viva a la guitarra clásica? Te cuento, pues eso es una cuestión de que de hacer un análisis de lo que se está tocando. Hacer un análisis porque es que mira, hay muchos guitarristas que están tocando y no se dan cuenta de lo que están haciendo, o sea, la característica de la pieza, ¿sí me entiendes? Entonces, no piensan en no tocar, pero no piensan en un análisis a conciencia de la digitación, no tanto para la izquierda y no también para la derecha. Eso es importantísimo. ¿Y usted qué le diría a las nuevas generaciones que están comenzando con el estudio de la guitarra? Sabemos que usted tuvo que enfrentar diferentes cosas, por lo que yo hice en la biografía de las 3 obras que grabé, que fueron El Choriño número 7, Danza Triste y Recuerdos Payaneses, que en algún momento usted tuvo que hacer trabajos extras para poder estudiar. ¿Qué le diría a estos jóvenes que están comenzando con la guitarra? Pues yo diría que el empezar para la guitarra es tener, como te digo, interés, practicar todos los días, lograr manejar la mano izquierda de una forma que los dedos no trabajen de forma brusca. Yo tengo una forma digamos, de enseñar la guitarra que lo pueden tomar en cuenta también los guitarristas. Un ejemplo, si tú vas a pisar el dedo 2, un ejemplo, el dedo 3 de la quinta cuerda, un ejemplo. Entonces, tú no puedes pisar el dedo y que estos dedos estén por acá arriba, lejos, tienen que estar cerquita, ¿sí me entiendes? Tratar de manejar la mano, que los dedos que no están disponibles estén cerquita de la cuerda. Yo siempre les digo a los alumnos que estén más o menos 1 centímetro, menos de 1 centímetro de la cuerda. Te vas a tocar, por ejemplo, el si, que estos dedos estén aquí, pero que no estén por acá. Pero muchos guitarristas hacen esto y están los dedos por allá lejos, ¿sí me entiendes? Tienen que estar cerquita. Por eso es bueno practicar las escalas y esa técnica de la escala es muy buena para obligar a los dedos a que estén lo más cerca posible a la cuerda, el dedo que no está disponible. Porque con esa técnica, el dedo cuando se necesita tarda menos en llegar a la cuerda, ¿sí me entiendes? Entonces hay más facilidad, menos cansancio y más cómodo manejar la izquierda. Eso me lo enseñó a mí mi maestro Antonio Compani. Él me dijo, Clemente, no separes mucho los dedos, manténlo cerca de la cuerda, manténlo cerca, porque el dedo te pierde energía si lo tienes lejos, pierde mucha energía al llegar a la cuerda. Lo más cerca posible, el dedo lo hace sin perder mucha energía. Y entonces, mira, yo tengo tan buena técnica en la izquierda, yo puedo tocar 10 horas seguidas, yo no me canso. Yo no me canso porque manejo la izquierda sin presiones, ¿sí me entiendes? ¿Usted cree que la guitarra influye en eso, el tipo de guitarra? Puede influir si es una guitarra que no esté, digamos, es una guitarra que esté muy dura. Es muy difícil tocar una guitarra. Eso le aconsejo a los guitarristas que procuren tocar en una guitarra que no sea dura. Y hay un consejo que me dio el maestro Segovia, que él decía que el guitarrista debería tener 2 guitarras. Una dura para acostumbrar a los dedos a que cojan fortaleza, ¿no? Acostumbrar a tocar la guitarra dura. Y la guitarra suave, pues para tocar ya los conciertos. ¿Sí me entiendes? Pero, de todas maneras, yo aconsejo al principiante sí debe tener una guitarra que no sea dura, porque va a ser difícil la ejecución. Tiene que ser una guitarra que sea suavecita. Ya cuando el guitarrista tiene ya que está tocando, pues practicar en una guitarra dura. ¿Sí me entiendes? Para cuando vaya a dar el concierto, Sí, claro. Va a ser más fácil. Le va a ser más fácil, sí. Más fácil. ¿Qué guitarras ha tenido, maestro, a través de su carrera? Uy, yo he tenido varias guitarras. Yo he tenido guitarra Ramírez. Tuve una guitarra de un gran constructor que se llama Garrido. Esa guitarra todavía la conservo. Una guitarra de otro constructor que era Maldonado. Y el otro no recuerdo. Yo he tenido como 4 o 5 marcas de guitarra de grandes constructores. ¿Y actualmente? Actualmente tengo una guitarra
que me hizo el maestro se llama Lucho Vergara, que él me la hizo de acuerdo a como yo quería que me la hiciera. Es una guitarra de cierta forma de construirla, ¿no? Y ha salido una guitarra buena realmente. Para Clemente Díaz, ¿qué es la música? No, la música es el arte de expresar los sentimientos, el arte de vivir feliz, porque cuando se toca la música uno se olvida de que existe el planeta, se olvida de todo, está uno concentrado en la música. Mira, yo he tenido momentos de por ciertas circunstancias me duele la cabeza y llego yo con dolor de cabeza de casa y resulta que cojo la guitarra y me pongo a tocar y ya me calma el dolor de cabeza porque estoy concentrado en la música. Porque yo digo una cosa, que yo nací para músico. Yo no puedo vivir sin la música, ¿sí me entiendes? No, y que la música es la que le ha dado la vida que tiene, porque yo lo veo súper sano. O sea, la guitarra yo creo que es como un remedio, no sé cómo llamarlo, para el alma, para el espíritu, para la vida, porque de verdad, maestro, que me asombra. No había tenido el gusto de verlo así, pero lo veo súper bien. Sí, entonces es como, yo creo que es el secreto de la eterna juventud, ¿no? La guitarra, la música. Sí, cómo no, tienes toda la razón, sí. Sí, la música para mí la música para mí es la vida mía. Yo nací para vivir en el mundo de la música. Yo soy feliz tocando, aunque no me paguen un peso. Soy feliz tocando y que la gente escuche, porque eso es lo que le gusta a uno como artista, que lo escuchen a uno. Entonces soy feliz cuando estoy tocando y que la gente me esté escuchando, pues me siento muy feliz. Y yo he notado que cuando toco mi música, algo tiene mi música que a la gente le gusta, lo que yo hago. No, eso sí, hace llorar con... Mi mami ha llorado escuchando Recuerdos Payaneses y llora cada vez que la escucha. Sí, mira, Recuerdos Payaneses tiene una historia muy bonita, porque ese Recuerdos Payaneses, Popayán fue una ciudad que me abrió las puertas, porque gracias al presidente de la República, Guillermo León Valencia, que dio la orden de que me nombraran profesor en Popayán, porque él era el presidente, él era payanés. Como Popayán fue una ciudad que me abrió las puertas, y gracias a Popayán soy lo que soy, entonces yo una vez dije, yo tengo que hacerle a Popayán algo para esta ciudad. Y entonces yo me llegaba un tema, escribía varios temas y no, ninguno me gustaba, ¿no? Entonces se me ocurrió a mí pensar que la palabra Popayán tiene 7 letras. Popayán, tú escribes Popayán, tiene 7 letras. Entonces yo digo, voy a hacer una frase que tenga 7 letras. Entonces hice varios intentos y me gustó. Ta, 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 ta. Mira, ta, 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 ta. Tiene 7, ¿sí me entiendes? La segunda frase, ta, ti, tu, ti, ta, 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 7 letras. La tercera frase, ta, ri, tu, ti, tu, ta, ta, 7 letras. Las 3 primeras frases tienen 7 letras. Bueno, cuando yo escogí ese fue el tema del pasillo. Yo dije, bueno, Popayán está en el departamento del Cauca. Cauca tiene 5 letras. Pues yo dije, voy a buscar una melodía que haga como una especie de contrapunto con la melodía, con la palabra Popayán. Entonces me busqué en el bajo un movimiento cromático que va de la, sol sostenido, sol natural, fa y bueno, sí, 5, la, sol sostenido, sol natural, fa, sostenido y fa, 5 letras. Entonces el bajo tiene las 5 letras de la palabra Cauca, ¿sí me entiendes? Entonces allí desarrollo yo ahora sobre esas 7 notas. Pero la segunda parte hay una historia muy bonita. Había en Popayán un grupo que se llamaban los Hermanos Ecuatorianos. Los ecuatorianos, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, tienen una particular que cuando tocan ellos hacen llorar la guitarra. Ellos tienen un vibrato increíble, los ecuatorianos. Sí. Los ecuatorianos que tocan la guitarra o tocan el requinto, tienen un sentimiento increíble. Entonces yo me iba todas las noches a escuchar a este par de hermanos. Ellos eran empíricos, no tenían técnica, pero el requinto hacía llorar y ese requinto con ese vibrato. Entonces la segunda parte del pasillo lo hice, estos muchachos me inspiraron. Entonces cuando yo toco Recuerdos Payaneses en la segunda parte, me acuerdo de estos muchachos. Y mira que una vez en Popayán
había una gran personaje que fue una poetisa, se llamaba Matilde Espinosa de Pérez, que le encantaba la guitarra. Y una vez, pues, para una reunión, el anfitrión dijo que tocara algo, ¿no? Y me dijo, maestro, tú que se recuerdos payanito. Yo empecé a tocar. Cuando llegué a la segunda parte, cuando yo hago el vibrato, esta señora ahí se puso a llorar y dijo, no más, maestro, maestro, no me martirice, por favor, no me martirice. Me llegó al alma, y ella lloraba, y se secaban las lágrimas. Después de que ella se calmó, me dijo, maestro, perdóneme, ahora sí continúe, porque esa parte me llegó al alma, me dice. Y esa parte es muy tierna, la segunda parte de Recuerdos Payaneses. Qué linda Porque historia. allá aplico yo el sentimiento que le ponían estos muchachos ecuatorianos con el vibrato. Esa parte es muy emotiva, ¿no? Sí, toca las fibras del alma. Respecto a sus composiciones, ¿cuál fue la primera composición que usted hizo? Mi primera composición cuando tenía solo 10 años. Es una canción que yo hice con letra y música que todavía me acuerdo la canción. Y me acuerdo, esa fue mi primera composición. Me acuerdo que mi padre me llevaba, era a toda parte, mijo, cántese la canción que compuso. Mi papá orgulloso porque yo hice esa canción. Entonces ya cuando empecé ya a que mi padre me buscó para que estudiara en el Instituto de Cultura, que ya empecé a aprender la música más en forma. Entonces yo pienso, mi primera composición ya de guitarra ya más evolucionada fue un valse, que esa partitura de me embolató, no sé dónde va a parar. Ya la segunda pieza que yo hice ya en forma fue la famosa Danza Triste. Danza Triste. Después siguió la Gavota Gloria. Esas fueron las primeras de composiciones que yo hice ya con ciencia, ¿no? ¿Y qué recomendaciones nos da para componer? ¿Alguna estrategia que tenga para componer? Pues mira, yo digo que para componer hay que, a ver, te digo, hay que escuchar la música, especialmente la música folclórica de nuestro país, escucharla. Hay un método para piano escrito por Franz Schubert, donde él decía, si quieres ser un verdadero músico, esfuérzate primero por conocer la música folclórica de tu país natal. Y da pena decirlo, pero hay muchos músicos muy buenos, pianistas, guitarristas, que no te pueden interpretar un bambuco porque no se han preocupado por la música nuestra. Y yo pienso, no solamente la música folclórica, sino hablando del bolero, el bossa nova, todo tipo a excepción pues, de la música esta que hay hoy en día, que es muy mala, el reggaetón y todas las cosas que son de música. Pero es bueno escuchar esta clase de música porque eso le ayuda a uno a tener ideas para componer, ¿sí me entiendes? Además cuando uno se pone a investigar sobre cómo se acompaña Sabor a mí, cómo se acompaña la armonía de Bésame mucho, etcétera, etcétera, uno aprende mucho con eso. Entonces mi consejo es que el que quiera ser compositor, que escuche música popular de buen estilo, porque eso le da armas para componer, eso da muchas armas. Maestro, ¿usted cómo ve el futuro de la guitarra en Colombia? Lo veo muy bien, lo veo con mucho, muy promisorio porque hay mucho talento. Lamentablemente hay mucho talento que se pierde porque aquí no encontramos ayuda del gobierno. El gobierno no se preocupa por el arte, el artista. Entonces yo tengo alumnos, he tenido el caso de 3 alumnos buenísimos que dejaron la guitarra porque no podían defenderse con la guitarra, no encontraban pues apoyo y entonces se dedicaron a otra cosa. Entonces, pero afortunadamente sí tenemos mucho talento para la guitarra clásica en Colombia, hay mucho talento. Esa pregunta me la hizo el maestro Terry Pazmiño, de Ecuador, porque yo puse en Facebook que qué quisieran preguntarle. Entonces el maestro Pazmiño pregunta, ¿cómo se siente al ser uno de los pioneros de la guitarra clásica vallecaucana y colombiana? Yo me siento, realmente yo me considero el pionero y tengo mucho, como te digo, me place decir con mucho orgullo que una de las personas que estudió la guitarra clásica fue el maestro Gentil Montaña,
Porque cuando aquí en Colombia nació la Escuela de la Guitarra Clásica, que nació en Cali, en el Instituto de Cultura Popular, más o menos en el año 55, yo fui el primer guitarrista que tocó en la Luis Ángel Arango. En ese tiempo solo existía la guitarra clásica en la escuela en Cali. Cuando yo llegué a Bogotá a tocar la biblioteca Luis Ángel Arango, que en ese tiempo era otro edificio diferente al de ahora, allá fueron muchos serenateros y entre ellos estaba Gentil Montaña y escuchó. Cuando terminó el recital, Gentil se me acercó a mí y me dice, señora, yo quisiera tocar como usted, ¿yo qué hago? Yo le dije, no, pues lo primero tienes que aprender a leer la música, a estudiar música. Si quieres, yo te mando música, te mando material para que empieces pues con la guitarra. Y cuando llegué a Cali, yo le mandé estudios de Fernando Sor, de Carulli, le mandé partituras como el Valse de Lauro, cosas así, ¿no? Obras de la época, ¿no? Mi sorpresa fue mayúscula cuando yo volví a Bogotá un año después y pico. Ya Gentil estaba tocando esa música, Gentil Montaña. Pues me da mucho orgullo decir que yo fui la persona que le abrió a Gentil el camino para que estudiara la guitarra clásica. El maestro Gentil Montaña, que considero uno de los grandes compositores y guitarristas que ha tenido nuestro país. Así es. También me preguntan acá que si se recuerda de la anécdota con Herbert von Karajan. Karajan. Mira, lo que pasa es que cuando yo estuve becado por el gobierno de Guillermo León Valencia, a mí la beca se me terminó, pero yo no quería regresarme a mi país a pesar de que tenía mi pasaje. Yo dije, ¿para qué regreso a Colombia? Yo quiero seguir aquí, quiero terminar mi carrera. Entonces yo me fui cogí un tren y me fui para la ciudad de Torremolinos con un cantante en ese tiempo que se llamaba Carlos Torres. Él andaba buscando un guitarrista y él me contrató y me fui a Torremolinos a trabajar allá. Yo trabajaba en un lugar con él desde las 10 de la noche como hasta las 4 de la mañana, imagínate. Pero un día cualquiera yo me fui a una ciudad que se llama Marbella, la costa del Mediterráneo, y logré encontrar trabajo en un hotel que se llama el Marbella Club, donde trabajaba de las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, era facilísimo. Y si acá, donde estaba antes, ganaba solo 300 pesetas diarias, allí me pagaron 6.000 pesetas por el trío. Entonces el salto fue económico muy bueno, ¿no? Con el tiempo yo hice un trío con 2 cubanos y una vez nos resultó un contrato en Teherán. Estaba desarrollando el famoso Shah de Persia. Allá fuimos a trabajar en un restaurante que se llamaba Casa de Rosa. Allá estuvimos 2 meses ganando muy buena plata, porque yo tocaba pues el requinto, cantaba en tercera o en segunda voz, hacíamos un trío muy bonito, ¿no? Con los 2 cubanos. Una vez que estábamos, o sea, la misión nuestra era por entre las mesas preguntarle a la persona, caballero, ¿verdad? Qué canción desea. Entonces complacíamos a la gente y allá se acostumbró mucho la propina, ¿no? Uh-huh. Ya cuando nosotros nos íbamos a acostar ya, entró un caballero y se sentó al fondo del restaurante. Y me dice un camarero, Clemente, el caballero que está al fondo los mandó a llamar. Entonces Roberto, que era un cubano pues de charachero, él llegó y hizo así, Clemente, coño, vamos rápido que parece que le sacamos billete, el hombre parece que tiene billete, decía Roberto, ¿no? Allá fuimos. Entonces resulta que el caballero hablaba español muy enredado, pero lo revolvía con el inglés, porque es que yo me defendía con el inglés bastante, ¿no? Entonces dice el señor, no, que yo soy muy amigo del dueño del restaurante, me dijeron que aquí había un trío de suramericano, a mí me gusta mucho la música suramericana. Entonces dice el señor ¿por qué no me toca? Quiero escuchar algo del Paraguay, una canción de Paraguay. No teníamos repertorio de música paraguaya. Entonces me dice Roberto, no, pues toquémosle Naranjita, eso es boliviano. Y le dice, bebé, que el señor quiere música paraguaya, ¿cómo le vamos a hacer Naranjita? Esto es boliviano. No, tranquilo, que él no se va a dar cuenta. Entonces le hicimos la canción Naranjita, Naranjita, pinta, pinta, tarara, eso es boliviano, ¿no? Entonces llega el tipo y dice, qué raro, eso no me parece paraguayo, eso me parece como por los lados del altiplano, Bolivia.
Entonces le dice Roberto, no, esto es paraguayo, eso es paraguayo. Yo viví en Paraguay 5 años y me lo enseñó el compositor. Después, bueno, entonces se quedó, frunció el ceño y luego nos dijo, pero qué raro. Bueno, pero ¿por qué no me tocan algo de Argentina? No teníamos música de Argentina. Y le hicimos una canción del Brasil. Canción. Y entonces dice el tipo, qué raro. Eso no me parece argentino. Eso me parece popular de Brasil, porque esa es la influencia. Y Roberto, no, eso es argentino porque yo viví en Argentina 5 años. Bueno, después el tipo me dice a mí, vea, me ha dicho el dueño que usted es un excelente compositor, que ha hecho una canción alusiva a esta tierra. Y realmente yo hice una composición que se llamaba Canción Árabe. La partitura en Colatono no se va a parar. Y yo no la tenía pues bien estudiada. Y le digo yo al caballero, no, pues yo no la tengo muy segura, o sea que no la quiero tocar, pues tengo que estudiarla más. Entonces le dice a Roberto, mire, no le haga caso a mi compañero, él sí la toca. Tocala, Clemente, tocala, que no, tocala. Entonces me dice Roberto, tranquilo, que él no se va a dar cuenta, él no se va a dar cuenta. Entonces yo empecé a tocar la pieza con equivocaciones porque no me la sabía muy bien, ¿no? Entonces me dice el caballero, me dice, no, lo felicito. Entiendo que usted no la tiene bien, pero no, qué linda la composición, me encantó. Pero bueno, entonces miró el reloj y me dijo, no, yo tengo que irme. Y el tipo se despidió y se fue, pero no nos dio propina. Entonces dice Roberto, ¿qué tipo más tacaño? Hacernos venir, que ya no íbamos a dormir y no nos dan ni una perra gorda. La perra gorda era la moneda que había en la época española, que era de más bajo valor, ¿no? Y el tipo se fue. Cuando arrimamos nosotros al bar a tomarnos algo para irnos a dormir, nos dice el muchacho, el camarero nos dice, Clemente, Roberto, César, aquí el señor le dejó esta tarjetita. La cogió Roberto y leyó la tarjeta. Y entonces dice Roberto, me acuerdo tanto, eso me pasa por hablador, y se pegaba aquí por hablador. Entonces me pasa la tarjeta y me dice, mira Clemente, lee, pero no me vayas a decir nada, no me vayas a decir nada. Y leo la tarjeta, dice allí, muchas gracias por vuestra música. Vendré a verles pronto. Volteo la tarjeta, era nada menos que Ever von Karajan, famoso director de orquesta de la época, uno de los grandes directores de orquesta que ha tenido el planeta. Ever von Karajan, imagínate la anécdota tan increíble. Mira, hay una anécdota muy buena cuando trabajaba con el trío. Ya también nos íbamos a dormir cuando entró un grupo de 15 personas, todos eran árabes, habían como unas 6 mujeres también con su atuendo árabe. Y el camarero nos dijo que esa mesa nos llamaban, ¿no? Y allá fuimos. Y Roberto, como siempre, el charachero, dice, bueno, que ninguno, vamos a le sacamos unos cuantos dólares a ese petrodólar, le decía el petrodólares. Allá fuimos. Entonces me dice un caballero que estaba al lado izquierdo del que dirigía la mesa, del que presidía la mesa, que era el jefe, ¿no? Él tenía una corbata, se le veía la corbata, pero tenía el atuendo. Entonces me dice, no, ¿do you speak English? Y yo le dije, yes, I speak English. O sea que yo me defendía con el inglés. Entonces dice, el tipo se agachó y sacó un fajo de billetes y lo puso sobre la mesa. Y me dice el tipo, mi jefe dice que si le cantan cuando salí de Cuba, esa canción de esa época, ¿no? Que le regales a propina. Entonces dice Roberto, ese billete, ¿qué dice el tipo? No, que le cantemos cuando sale de Cuba, así, hagámosla, de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, era sin repetirla, con el fin de sacar más plata, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces el tipo aplaudió y nos dio el billete, ahí seguimos hasta las 2 de la mañana con esa gente. Al final, mira lo que pasó al final. Cada vez que hacíamos una canción nos daba una plata bastante considerable y yo la metía al requinto. Ya llegó un momento en que el requinto tenía tanto billete que ya Roberto lo metía en la guitarra de la plata, ¿no? Yeah. Al final, el jefe árabe llega y bosteza y le habla pues en su idioma pues al secretario. Entonces me dice a mí, mire, mi jefe está muy cansado
Mi jefe dice que les entregue esto, y entonces está con fajo de billete y lo puso como atravesando la mesa como en baraja, pero una cantidad de billetes nuevecitos. Entonces dice Roberto, oh, Clemente, tiene mucho billete, ¿qué quiere el tipo? ¿Qué quiere el tipo? Y entonces me dice el secretario, no, mi jefe está cansado, que les da esa propina bien buena, pero que le interpreten Brasil. Brasil, tú conoces la pieza, ¿no? Sí, sí, La, sí. la, 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 ri, la, ri, la, la, ri, la, la. Resulta que la teníamos por instrumental, yo la punteaba en el requinto, pero no sabíamos la letra. Mm. Cuando yo empiezo a tocar en el requinto, el tipo dice, stop, stop, stop. Entonces dice Roberto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Clemente? Entonces me dice el secretario, no, que mi jefe quiere que se la canten, que se la canten, él quiere que se la canten. Entonces dice Roberto, le digo a Roberto, pero ¿qué hacemos si no sabemos la letra? Me dice, no, tranquilo, Clemente, que eso lo arreglo ahí. Dale, que yo improviso. Al fin y al cabo aquí nadie habla español, decía Roberto, ¿no? Y empiezo yo con la introducción, tin, tan, tin, tan, 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 tin, tin, tan, y empieza la letra, dice Roberto, Brasil, oye Clemente, esto está bueno, vamos a ganar muchas pesetas, preparémonos los bolsillos, Brasil. No, a mí se me hizo la pensando que no fueran a dar cuenta, no se dieron cuenta, entonces el tipo escuchaba y entonces le dice Roberto al compañero que era igualito a él, le dice, César, continúa tú con la segunda estrofa. Tinta, Mm. César, Brasil, Clemente, Roberto tiene la razón. Preparemos los bolsillos, Clemente, vamos a ganar muchas pesetas, Brasil. Ole, y tú te crees que el tipo aplaudió, bravo, y nos dio la plata. Ay, no, ni se No se entera. dieron cuenta, imagínate, pero yo sudaba que se fueran a dar cuenta que Claro, estaba haciendo la letra que era. que alguien supiera español ahí. Bueno, maestro, mire que el tiempo pasa muy rápido. Todo esto está Claro. muy bueno, ahora sí, de verdad, todo esto está muy bueno. No hay muchas anécdotas que yo tengo. ¿Cuándo viene a Bogotá, maestro? ¿Cuándo lo esperamos por acá? Yo pienso que estoy por allá después del 15 de abril, en Ah, Bogotá, ya casi, ya ya casi. casi. Yo para te busco, que quiero mostrarte mis avances, mis investigaciones en directo, que tú la apliques. Muy Sería bueno, excelente, sí. Ahí créeme, estaremos esperándolo, maestro. sí, seguro. Bueno, maestro, el tiempo pasa, no quiero quitarle más tiempo. No, tranquila. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado aquí en Giner Guitarra. Este canal está a la orden. Gracias, Francis. Y bueno, pues nos avisa cuando vaya a venir a Bogotá para... Claro que sí. Y te para... agradezco muchísimo por este rato tan agradable. No, señor, con mucho gusto. Para mí un privilegio. Algo que le quiera decir a algún joven que quiere comenzar con la guitarra, pero que está indeciso. ¿Algún consejo? Bueno, el consejo es que si les gusta el instrumento, hay que dedicarle tiempo de trabajo. Pero no vayan a hacer como en la época que decían que se estudiaban 8 horas, que 5 horas. No, no hagan eso, porque yo le aprendí mucho al maestro Caldevaro. Cuando un alumno le preguntó al maestro Calevaro, mire maestro, yo sigo los consejos de Andrés Segovia, que yo estudio 8 horas diarias, le dije, pues es un grave error. Si usted estudia 8 horas, a usted, usted se va a atrofiar la mente y los dedos no le van a funcionar porque se van a cansar. Yo pienso que 3 horas bien estudiaditas es más que suficiente. 3 horas bien, y eso es cierto. 3 horas uno que estudie en la guitarra es más que suficiente. Eso de Calidad. hace 10 horas, que 8 horas, eso no conviene porque la mano no funciona, se cansan los dedos y la mente se atrofia. El consejo es un mínimo de 3 horas diarias y practicar todos los días. Aconsejo dejar un día de descanso para que descanse los músculos, las manos descansen. Es bueno dejar un día de descanso. Yo lo pongo en práctica y me da un resultado increíble. Sí, calidad más no cantidad. Sí, y otra cosa, tener certeza de lo que se está haciendo, porque es bueno tener en el mundo de la guitarra clásica hay que respetar digamos, la obra, qué es lo que la obra es en sí. Por ejemplo,
Yo escuché un guitarrista tocar, estuve en un concurso en Italia tocando una pavana y la tocaba rápido. Le digo yo, mira, esto hay que tocarlo más lento porque pavana quiere decir el movimiento del pavo, lento, lento el pavo, lento. Lo mismo pasa con cuando se toca la famosa, esa obra de Bach, que todo el mundo la toca, tin, tan, tan, ¿cómo que? El burré de... Entonces mira que todo el mundo, solamente he escuchado dos guitarristas que tocan eso como debe ser. Todo el mundo hace tin, tan, y eso no es así. Porque mira, la palabra burré quiere decir el ritmo de una persona que va montada en burro, porque yo estudié formas musicales. Cuando yo llegué a Europa en el año 64, me contrataron para que diera un concierto en un colegio que se llama, todavía existe, Nuestra Señora de la Concepción, en Madrid. Y esa era una de las horas que yo toqué en el concierto, ¿no? Y yo tocaba tan tan tin tan 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 tin tu tin ta ta tan ta ta tan ta 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 ti tu tan. Entonces el ritmo lo estaba jugando con el ritmo, ¿no? Entonces se me acerca un guitarrista que llamado Rómulo Lazar, un excelente, en ese tiempo él era estudiante, ¿no? Y me dice, no, muy bonito, pero no me gustó como tocó la burré no hay que tocarla así, la burré hay que mantener el ritmo. Y le digo, ¿y usted sabe qué es una burré? Dice, no, la burré es como decir parte de una fi, como la giga, el preludio, etc. Sí, pero dígame, para usted, ¿qué es burré? No me supo decir. Entonces yo le dije, mire, burré quiere decir el ritmo de una persona que va a montar en un burro. Por eso cuando yo empecé lento es porque arranqué con el burro. Tin tan tin tan 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 tin tin ta ta tan ta ta tan ta ta tin. Entonces quiere decir que yo al burro le cogí la freno para que parara un poquito, ¿no? Por eso la toqué así. Entonces, ¿sabes qué me dijo? Joven, muy bueno, le aprendí algo muy interesante. ¿Y usted qué me aconseja? Le digo, estudia formas musicales, investiga. Investiga. Mira, aquí había un compositor que ya murió hace mucho rato, que me mandó una suite dedicada al maestro Clemente Díaz. Y puso giga, preludio, burré. Un ejemplo, ¿no? Y resulta que puso el preludio del segundo cuando siempre el preludio va del primero, ¿sí me entiendes? Porque el preludio quiere decir el anuncio de algo que viene. Eso quiere decir preludio. ¿Sí? Entonces hay que entender bien la música para saberla interpretar. Eso es lo importante. Saber lo que se está haciendo. Si se toca una pieza de carácter romántico, hay que manejar mucho el vibrato, porque si no hay vibrato no se le puede dar carácter a la hora de carácter romántico o expresivo. ¿Sí? El vibrato es muy importante. Por eso yo aconsejo a los guitarristas, la mayoría, porque generalmente en la escuela de la guitarra como que no se enseña a manejar el vibrato. El vibrato es importante, el vibrato hacerlo. Mira, yo he escuchado mucho el preludio de Villalobos que se necesita el vibrato, porque el canto va en los bajos. Entonces yo veo guitarristas que no hacen ningún vibrato en esa obra, y esa obra está digamos, inspirada en el canto del violonchelo. Tú sabes que está haciendo vibrato a toda hora. Sí. Entonces ese preludio 1 de Villalobos hay que tocarlo haciendo vibrato en los bordones que lleva la melodía, ¿sí me entiendes? Pero la mayoría de los guitarristas no lo hacen. Por eso es que pueden entender lo que uno está haciendo, eso es importante. Profundizar en la obra. Investigar, muy importante. Bueno, maestro, gracias, de verdad, gracias por todas esas recomendaciones. Las tendremos en cuenta, las pondremos en práctica y espero que nos veamos pronto. Claro que sí. Personalmente. Cuando llegue a Bogotá, lo primero que hago es llamar para que nos veamos. Listo, maestro, muchísimas gracias. Y un rato con la guitarra en mano y excelente, ahí estaré. Te comparto una cantidad de cosas pendiente. Que yo he investigado. Listo, maestro. Muchísimas gracias por su tiempo. Con mayor gusto, Francis. Y gracias por este rato tan agradable, Francis. No, señor. Un abrazo hasta... Bueno, gracias. Dios te guarde. Un abrazo. Igualmente.